Planeé una fiesta sorpresa para mi esposo, imaginando que sería un momento especial para nuestra familia. Pero cuando llegó a casa, sin darse cuenta de que no estaba solo, fue directamente al teléfono. Lo que escuché fue devastador. Estaba hablando con su amante. Cuando notó mi presencia, se quedó pálido. Beatriz era una mujer que muchos admiraban en silencio. A los 34 años, llevaba una vida que, a primera vista, parecía perfecta. Casada con Rodrigo, un hombre carismático y admirado por todos, y madre de Joao, de 8 años, y Lara, de 5, dedicaba sus días a la familia y a las pequeñas conquistas que llenaban su rutina. Para ella, el amor era una construcción diaria, y Beatriz estaba convencida de que su historia era la prueba de que la dedicación y el esfuerzo eran las bases de un matrimonio exitoso. Rodrigo era el tipo de hombre que iluminaba los lugares por donde pasaba. Siempre atento y con una sonrisa fácil, tenía el don de conquistar a las personas sin esfuerzo. Beatriz recordaba con cariño el inicio de la relación, cuando él la sorprendía con gestos simples, como un billete dejado en la puerta de la nevera o flores inesperadas en días comunes. Por eso me enamoré de él, solía pensar, orgullosa del hombre que había elegido para construir una vida a su lado. Joao y Lara eran el corazón del hogar. Joao, con su manera curiosa, adoraba hacer preguntas sobre todo y siempre estaba listo para explorar el mundo a su alrededor. Lara, en cambio, era más tranquila, prefiriendo pasar las tardes con sus libros de cuentos o jugando a las casitas. Para Beatriz, ser madre era más que una función, era su mayor realización. Se esforzaba por estar presente en todos los momentos importantes, desde las reuniones escolares hasta las noches en las que sus hijos pedían escuchar solo un cuento más antes de dormir. Era agotador, pero no cambiaría esa vida por nada. La rutina de Beatriz era intensa, pero organizada. Por la mañana, preparaba el desayuno de la familia y las loncheras de los niños antes de llevarlos a la escuela. Rodrigo, por su parte, solía salir temprano al trabajo, siempre apurado, pero nunca sin besar a sus hijos y murmurar un cuídate para Beatriz antes de cruzar la puerta. Luego, ella dedicaba el resto del día a la casa, las compras y las pequeñas tareas que garantizaban que todo estuviera en orden. Había días en los que se sentía invisible, pero rápidamente apartaba ese pensamiento, recordando que cada sacrificio formaba parte de una historia mayor. A pesar de toda la dedicación, Beatriz tenía una sensación creciente de que algo había cambiado. Rodrigo, que siempre había sido tan participativo, ahora parecía más distante. Seguía siendo el esposo perfecto a los ojos de los demás, pero en casa, muchas veces, parecía ausente. Las conversaciones durante la cena se habían vuelto cortas y prácticas, y los gestos cariñosos de antes eran raros. Beatriz atribuía esto al cansancio. Él trabaja tanto por nosotros, se decía a sí misma, repitiendo la idea de que la vida de casados estaba hecha de etapas, algunas más difíciles que otras. Patricia, la mejor amiga de Beatriz, era su confidente en momentos de duda. Con una actitud directa y un buen humor contagioso, Patricia era el tipo de persona que decía exactamente lo que Beatriz necesitaba escuchar, aunque a veces doliera. Se conocían desde la universidad, y Patricia siempre admiró la manera en que Beatriz lograba conciliar todo sin perder su esencia amable y generosa. Eres una supermujer, ¿sabías?, decía Patricia siempre que su amiga mostraba signos de cansancio. Y, aunque Beatriz sonreía ante el cumplido, sabía que, por dentro, no siempre se sentía tan fuerte. Rodrigo también estaba pasando por cambios. Era un hombre que valoraba el respeto de los demás y se esforzaba por mantener una imagen impecable. El trabajo era una prioridad para él, y su ascenso en la empresa era motivo de orgullo para toda la familia. Sin embargo, con más responsabilidades vinieron más viajes y compromisos. Beatriz lo entendía, pero al mismo tiempo, echaba de menos al esposo que antes parecía tan presente. El tiempo que pasaban juntos era cada vez menor, y ella se imaginaba cómo sería si pudieran volver a la simplicidad del inicio del matrimonio. Aún así, Beatriz tenía el don de encontrar belleza en las cosas simples. Era feliz viendo a sus hijos jugar en el jardín o cuando Joao llegaba de la escuela emocionado por contar algo que había aprendido.
Le gustaban momentos como aquel en el que Lara se quedaba dormida en el sofá mientras ella le leía un cuento, con la cabeza descansando en su regazo. La vida podía no ser exactamente como la había imaginado, pero era buena. Era una historia que estaba dispuesta a seguir escribiendo, con amor y resiliencia. En los días siguientes, Rodrigo parecía hacer un esfuerzo por demostrar que estaba presente. Llevó a Joao al fútbol y ayudó a Lara con un proyecto de la escuela. Beatriz quiso creer que aquello era una señal de que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Pero, en momentos de distracción, notaba la mirada de Rodrigo fija en el teléfono, con una expresión que mezclaba ansiedad e incomodidad. Cuando ella le preguntaba algo, él cambiaba de tema rápidamente, como si estuviera evitando ser confrontado. Fue en una noche tranquila, después de que los niños se durmieran, cuando Beatriz finalmente reunió el valor para hablar de lo que sentía. Sentados en la sala, con el sonido lejano de un viento suave afuera, respiró hondo y comenzó. Rodrigo, ¿crees que estamos bien? Él parecía sorprendido por la pregunta, pero rápidamente forzó una sonrisa. Claro que sí, Bia. ¿Por qué no lo estaríamos? La respuesta, que debería haber traído alivio, sonó vacía, como si hubiera sido ensayada. Beatriz intentó insistir. Es que, últimamente pareces diferente. Más distante. Sé que el trabajo ha sido difícil, pero siento que no estamos conectados como antes. Rodrigo se acomodó en el sofá, como si estuviera incómodo, y negó con la cabeza. Es solo cansancio, Bia. No tienes que preocuparte. Pero ella no podía evitarlo. Algo en su postura, en su tono de voz, decía que había cosas que no se estaban diciendo. Beatriz estaba en la cocina preparando el desayuno cuando se dio cuenta de que el mes había volado. Entre las idas y venidas de la escuela, las actividades de los niños y el silencio creciente de Rodrigo, los días parecían escaparse entre sus dedos. Al mirar el calendario colgado en la pared, una fecha destacada llamó su atención. El cumpleaños de Rodrigo estaba a solo 3 semanas de distancia. Se quedó inmóvil por unos segundos, con la cuchara de azúcar en la mano, mientras su mente empezaba a girar. La fecha la hizo pensar en cómo los últimos cumpleaños habían sido tan simples, casi sin esfuerzo. Una cena en casa, un pastel pequeño, los niños cantando feliz cumpleaños. Rodrigo nunca parecía preocuparse mucho por grandes celebraciones, y Beatriz aceptaba eso como parte de su personalidad. Pero en ese momento, algo dentro de ella decía que el próximo cumpleaños tenía que ser diferente. Más que una celebración, sintió que esa podría ser una oportunidad para acercarlo a la familia y, tal vez, reavivar algo que parecía dormido entre ellos. Eso es. Y pensó, con un soplo de esperanza. Un cumpleaños especial, algo que él no espere. Quizás eso lo ayude a recordar lo que realmente importa. Decidida, terminó de preparar el desayuno y sirvió a los niños. Joao, distraído con un libro, casi derramó el vaso de jugo en la mesa, mientras Lara insistía en poner miel en el pan de molde. Beatriz sonrió, sintiéndose agradecida por ellos, pero al mirar a Rodrigo, que tomaba café con los ojos fijos en el teléfono, su sonrisa vaciló por un segundo. Más tarde, mientras ordenaba la sala, Beatriz tomó el teléfono y decidió llamar a Patricia. Su amiga siempre tenía buenas ideas y, lo más importante, era una de las pocas personas en quienes Beatriz confiaba plenamente. Patricia respondió al segundo timbre, con su voz animada de siempre. Bia. Pensé que te habías olvidado de mí, bromeó. ¿Olvidarme de ti? Nunca. Respondió Beatriz, riendo, pero enseguida se puso seria. En realidad, necesito tu ayuda. Estaba pensando en hacer algo especial para el cumpleaños de Rodrigo. Una fiesta sorpresa. ¿Qué te parece? Al otro lado de la línea, Patricia guardó silencio por un momento. Conocía lo suficiente a Beatriz como para saber que esa idea no se trataba solo del cumpleaños. Me parece una idea genial, amiga. Pero, ¿estás bien? Beatriz suspiró, sabiendo que no podría esconder nada de Patricia. Te estoy intentando, ¿sabes?
Rodrigo ha estado tan distante. Pensé que una fiesta podría, no sé, tal vez ayudarnos a acercarnos como familia. Patricia no tardó en ofrecer su apoyo. Vamos a hacerlo, Via. Va a ser increíble, ya verás. Pasaron los días siguientes intercambiando ideas sobre cómo organizar la fiesta. Beatriz quería algo especial, pero también íntimo. Decidió hacerlo en casa, un lugar lleno de recuerdos felices, y empezó a pensar en los detalles. La decoración sería sencilla, pero elegante. El menú incluiría los platos favoritos de Rodrigo, y Beatriz se propuso involucrar a los niños en los preparativos. Esto le mostrará cuánto nos importa a todos, pensó. Durante las noches, mientras los niños dormían, Beatriz se dedicaba a planificar la fiesta. Pasaba horas revisando fotos antiguas para crear un mural que contara la historia de la familia. Había imágenes de viajes a la playa, celebraciones de fin de año y momentos espontáneos en el jardín de la casa. Cada foto representaba un fragmento de la vida que habían construido juntos. Mientras pegaba las imágenes en el mural, sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. Patricia era su mano derecha en ese proceso. Juntas investigaron recetas, encargaron elementos decorativos e hicieron la lista de invitados. Beatriz quería que fueran solo personas cercanas, familiares, viejos amigos y algunos compañeros de trabajo de Rodrigo. Evitó invitar a personas que él había conocido recientemente, pensando que lo mejor era enfocarse en quienes formaban parte de su historia. Sin embargo, a pesar de toda su dedicación, Beatriz no podía ignorar los momentos en los que se sentía insegura. Rodrigo seguía ajeno a lo que ella estaba planeando y, de alguna forma, también parecía distante de ella. Incluso cuando no estaba trabajando o de viaje, pasaba mucho tiempo en el celular o en el despacho. A veces, Beatriz sentía que, por más que intentara crear algo especial, tal vez él ni siquiera lo notaría. Pero, aún así, continuaba adelante, impulsada por la esperanza de que la fiesta sería un momento crucial, una oportunidad para reconectar. Una noche, mientras doblaba ropa en el cuarto, Beatriz vio a Rodrigo entrar. Parecía cansado, pero aún así se sentó en la cama junto a ella, algo que había dejado de ser habitual. Por un instante, pensó en compartir lo que estaba organizando, pero algo la hizo dudar. Es una sorpresa, se recordó, convenciéndose de que sería más significativo si él lo descubría en el momento indicado. ¿Estás bien?, preguntó él, sin mirarla directamente. Estoy, solo cansada, respondió Beatriz, forzando una sonrisa. Fue un intercambio simple, casi mecánico, pero para Beatriz, el solo hecho de que él le hubiera preguntado era una pequeña señal de que tal vez aún había espacio para la reconexión. A la mañana siguiente, Beatriz estaba en la cocina organizando la lista de compras cuando Joao entró corriendo. «Mamá, ¿qué estás escribiendo?» «Es un secreto», respondió ella, guiñándole un ojo al niño. Joao frunció el ceño, claramente curioso, pero pronto fue distraído por Lara, que lo llevó de la mano al jardín para jugar. Beatriz sonrió, sintiéndose agradecida de tener a los niños como su ancla en medio de las incertidumbres. Por la tarde llegó Patricia para ayudar a repasar los detalles. Sentadas en la mesa de la cocina, con tazas de té en las manos, discutieron cómo hacer para que Rodrigo no sospechara nada. Siempre está ocupado, ni se dará cuenta, comentó Beatriz, con un tono que mezclaba humor y resignación. Patricia tomó la mano de su amiga y sonrió. Se dará cuenta, Via. No solo de la fiesta, sino de cuánto te importa. Esa tarde la casa estaba silenciosa. Rodrigo había llegado más temprano del trabajo y se había encerrado en el despacho, como venía haciendo últimamente. Beatriz estaba en la lavandería separando la ropa para lavar, cuando un olor inusual llamó su atención. Al tomar una de las camisas de Rodrigo, sintió un perfume femenino que la hizo detenerse por un momento. No era el aroma familiar de los productos de limpieza que usaba, ni un olor cotidiano. Era algo más dulce, más marcado, y claramente no provenía de ella. Permaneció inmóvil unos segundos, sosteniendo la camisa, mientras una sensación extraña se apoderaba de ella.
La lógica dictaba ignorarlo, pensar que tal vez el perfume provenía de alguna interacción casual en el trabajo, pero la inquietud que la acompañaba desde hacía semanas ahora parecía intensificarse. Dejó la camisa a un lado, tratando de convencerse de que no era nada. Más tarde, al pasar por el pasillo, Beatriz escuchó la voz de Rodrigo proveniente del despacho. Estaba hablando por teléfono, y aunque hablaba bajo, había algo en su tono que parecía cargado de emoción. Curiosa, pero dudosa, se detuvo junto a la puerta entreabierta. Lo sé, pero las cosas están complicadas ahora, dijo Rodrigo, con una mezcla de urgencia y nerviosismo. Y necesitas confiar en mí. Pronto se resolverá todo. El corazón de Beatriz comenzó a acelerarse. ¿Qué quería decir con eso? Las palabras resonaron en su mente mientras intentaba juntar las piezas. No, ahora no puedo. La voz de Rodrigo se hizo aún más baja. Hablaremos con calma después. Te llamaré en cuanto pueda. Esa última frase fue como un golpe. Beatriz sabía, con una certeza dolorosa, que esa conversación no era de trabajo. El tono de voz, el cuidado en ser discreto, todo indicaba que había más en esa llamada de lo que él admitiría. Empujó levemente la puerta y entró al despacho. Rodrigo, al notar su presencia, colgó rápidamente la llamada y giró el celular boca abajo sobre la mesa. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa y, tal vez, de culpa. Hola, Bea. ¿Pasa algo? Preguntó él, intentando sonar casual. Beatriz trató de no mostrar la confusión que sentía. Solo quería saber si necesitas algo. Estaba pasando y escuché tu voz. No. Era solo una llamada del trabajo, respondió Rodrigo demasiado rápido, como si quisiera cerrar el tema. Ella permaneció de pie por un instante, analizándolo. Él evitaba mirarla, moviendo papeles sobre la mesa, claramente incómodo. Beatriz sintió ganas de preguntar más, de confrontarlo en ese momento, pero algo la detuvo. No sabía si era miedo de la respuesta o si todavía quería creer que había otra explicación. Está bien. Solo dijo eso, saliendo del despacho antes de que sus emociones la dominaran. La noche de la fiesta finalmente había llegado. Beatriz estaba nerviosa, pero también llena de expectativas. Después de semanas de planificación, todo estaba listo. El aroma de las comidas favoritas de Rodrigo llenaba el ambiente, la mesa principal estaba impecablemente decorada, y el mural de fotos ocupaba un lugar destacado, lleno de momentos que contaban su historia juntos. La casa estaba llena de amigos cercanos y familiares, todos escondidos en la sala principal, esperando el momento para gritar sorpresa. Entre los invitados estaba doña Celia, la madre de Rodrigo, que era una de las mayores entusiastas del evento. Le encantará, hija, dijo Celia, tomando la mano de Beatriz con una cálida sonrisa. Estoy segura de que esto significará mucho para él. Beatriz trató de devolverle la sonrisa, pero la ansiedad hacía que su corazón latiera con fuerza. Miraba los rostros conocidos a su alrededor, buscando consuelo en la presencia de Patricia, que permanecía a su lado. Su amiga parecía captar la atención de Beatriz y le dio un suave empujón en el brazo, tratando de animarla. Todo saldrá bien, Bea. Se emocionará. Beatriz asintió, aunque una parte de ella seguía cargando con la inquietud que había crecido en las últimas semanas. Desde el episodio con la llamada y el perfume en la camisa, ella no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Pero esa noche se trataba de reconexión, de mostrarle a Rodrigo que tenía una familia que lo amaba. Cuando se escuchó el sonido de su auto estacionándose en el garaje, un silencio lleno de expectativa se apoderó de la sala. Beatriz hizo señas para que todos guardaran silencio, y las luces se atenuaron. Imaginaba la sorpresa y la sonrisa de Rodrigo al entrar en la sala y ver a todos los que estaban allí por él. Pero Rodrigo no apareció. Beatriz frunció el ceño, mirando hacia el pasillo. Escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose y unos pasos que no se dirigieron hacia la sala, sino hacia el despacho. La confusión la invadió. ¿Qué estaba haciendo?
El plan era que Rodrigo llegara e inmediatamente entrara al salón principal, donde los invitados estaban escondidos. Cruzó miradas con Patricia, quien parecía tan confundida como ella, y decidió ir tras él. Beatriz recorrió el pasillo con pasos firmes, pero cuando se acercó al despacho, se detuvo al oír la voz de Rodrigo al otro lado de la puerta. Estaba hablando por teléfono. Te lo sé, mi amor. Solo un poco más, y todo será más fácil para nosotros. Beatriz sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se quedó inmóvil, incapaz de moverse, mientras escuchaba palabras que parecían confirmar los peores temores que la atormentaban desde hacía semanas. Yo también te extraño. Pero confía en mí, ¿sí? Todo saldrá bien. Sin pensar, abrió la puerta, incapaz de escuchar más. Rodrigo se giró bruscamente, dejando el teléfono sobre la mesa, pero ya era demasiado tarde. La mirada de Beatriz estaba fija en él, llena de dolor e incredulidad. ¿Qué es esto, Rodrigo?, preguntó ella con voz temblorosa. Beatriz, puedo explicarlo, comenzó él, pero su voz se apagó ante el silencio que siguió. Antes de que pudiera decir algo más, se escucharon pasos en el pasillo. Los invitados, incluida doña Celia y Patricia, habían empezado a salir de sus escondites, atraídos por la evidente tensión. Era imposible no escuchar lo que se había dicho, y el ambiente que antes era de celebración ahora parecía una tormenta a punto de estallar. Doña Celia fue la primera en acercarse, mirando a su hijo con una expresión de profunda decepción. Rodrigo, ¿qué significa esto?, preguntó con un tono que mezclaba ira y dolor. Rodrigo intentó responder, pero balbuceó, completamente desarmado por la repentina exposición. Beatriz, aún intentando procesar lo que acababa de ocurrir, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero luchó por mantener la compostura. Y no hay más explicaciones, Rodrigo. No después de esto. Rodrigo permanecía en medio del despacho, incapaz de encontrar palabras que justificaran lo que había ocurrido. Beatriz, con la mirada fija en él, sentía la mezcla avasalladora de ira, dolor e incredulidad ardiendo dentro de ella. A su lado, doña Celia lo miraba como si no pudiera creer en lo que su hijo se había convertido. ¿Entonces esto es todo?, Beatriz comenzó, con la voz entrecortada pero cargada de determinación. Todo este tiempo, las excusas, la distancia, el teléfono escondido, ¿era otra mujer? Rodrigo intentó responder, pero su voz sonó insegura y débil. Beatriz, déjame explicarte qué, Rodrigo. ¿Qué destruiste nuestra familia por un capricho? Que todas esas noches en las que me quedaba en casa intentando salvar lo que teníamos, ¿tú estabas haciéndole promesas a otra persona? Y el tono de su voz se volvió más firme, el dolor transformándose en indignación. Los invitados, que antes habían venido a celebrar la vida de Rodrigo, ahora estaban en un estado de perplejidad silenciosa. Algunos comenzaron a retirarse, murmurando palabras de apoyo para Beatriz, mientras otros permanecían, incapaces de apartar la vista del inesperado desenlace. Doña Celia rompió finalmente el silencio. Rodrigo, ¿cómo pudiste? Yo te crié con valores, con principios. Beatriz hizo todo por ti, por tu familia, ¿y así es como le pagas? Lo miraba con ojos llenos de lágrimas, pero su voz tenía una firmeza que lo hizo retroceder. Rodrigo se pasó una mano por el rostro, como si intentara encontrar una salida para lo que parecía un desastre inevitable. Me equivoqué, mamá. Sé que me equivoqué, pero ¿te equivocaste?, interrumpió doña Celia, con la ira evidente. Esto no es un error, Rodrigo. Tú destruiste el matrimonio, la confianza de la mujer que siempre estuvo a tu lado. Esto no es un error, es egoísmo, es traición. Beatriz dio un paso al frente, enfrentando a Rodrigo de cerca, pero sin permitirle acercarse más. No voy a hacer un escándalo, Rodrigo. No porque no lo merezcas, sino porque ya perdí demasiado tiempo creyendo que eras el hombre que yo conocía. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Quiero que quede claro,
esto se terminó. Voy a pedir el divorcio. Esas palabras parecían pesar en el aire. Rodrigo abrió la boca, pero no pudo decir nada. La mirada de Beatriz, firme y decidida, lo desarmaba por completo. Y Beatriz, por favor, intentó acercarse, pero fue interrumpido nuevamente, esta vez por doña Celia. No, Rodrigo. Ahora es su turno de hablar. Ya dijiste e hiciste suficiente. Beatriz sintió un nudo en la garganta, pero se negó a permitir que las lágrimas cayeran en ese momento. Durante años me dediqué a esta familia. Di todo de mí, Rodrigo. Y tú lo tiraste todo a la basura. No solo nuestro matrimonio, sino la confianza, el respeto, la historia que construimos. Y ahora, no voy a permitir que destruyas lo que queda. Esas palabras parecían atravesar a Rodrigo como un golpe. Finalmente entendió que había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Haré lo que sea para arreglar esto, Bea. Solo dame una oportunidad. Ella dejó escapar una risa amarga, sin poder creer la ironía de esa frase. ¿Arreglar? ¿Tú crees que esto se puede arreglar? No, Rodrigo. Hay cosas que no tienen solución, y nuestra historia es una de ellas. Doña Celia puso una mano firme en el hombro de Beatriz, como un gesto de apoyo silencioso, y miró a su hijo por última vez. Espero que entiendas lo que perdiste, Rodrigo. Porque nunca volverás a encontrar a alguien como ella. Sin decir nada más, Beatriz salió del despacho. Sus pasos eran decididos, pero por dentro sentía el peso de todo lo que había ocurrido. En el fondo, aún existía una tristeza profunda, el dolor de perder no solo al marido, sino la vida que había imaginado para ella y sus hijos. Caminó hacia la sala, donde Patricia la esperaba. Su amiga la envolvió en un abrazo fuerte mientras los últimos invitados abandonaban la casa, murmurando palabras de apoyo. Fuiste increíble, Bea, dijo Patricia, con los ojos llenos de emoción. Y no me siento increíble, respondió Beatriz, dejando finalmente que las lágrimas cayeran. Patricia apretó su mano con fuerza. Te sentirás increíble. Un día a la vez. Doña Celia regresó a la sala, secándose los ojos. Sabes que estoy de tu lado, hija mía. Siempre lo estaré. Beatriz asintió, sintiéndose agradecida a pesar del dolor. Y gracias, Celia. Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Y lo tendrás. Pero recuerda una cosa, eres fuerte. Y tus hijos verán eso en ti. Tras el enfrentamiento que derrumbó lo que quedaba de su relación con Rodrigo, Beatriz sintió que no había nada más que decir. Él permaneció en el despacho un rato después de que todos los invitados se fueran, como si intentara reunir valor para enfrentarse a ella nuevamente. Sin embargo, Beatriz no estaba dispuesta a escuchar más excusas o justificaciones vacías. El silencio entre ellos era tan denso como la tensión que todavía llenaba el aire. Finalmente, Rodrigo apareció en la sala con una expresión abatida. Sus ojos buscaban los de Beatriz, pero ella se negaba a ceder. Estaba sentada en el sofá, junto a Patricia, quien le ofrecía el apoyo silencioso de siempre. Doña Celia, con el rostro rígido y los ojos llenos de desaprobación, permaneció de pie, observando a su hijo con una frialdad que él nunca había sentido antes. Yo, creo que es mejor que me vaya por hoy, dijo Rodrigo, con una voz vacilante y cargada de culpa. Beatriz levantó la mirada lentamente, enfrentándolo con la firmeza que había estado acumulando desde el momento en que se reveló la verdad. Sí, Rodrigo, es mejor que te vayas. Y no necesitas volver. Rodrigo parecía querer decir algo, pero la mirada fija de doña Celia lo detuvo. Sin decir una palabra más, fue a su cuarto, tomó una pequeña maleta y salió por la puerta. El sonido de la puerta cerrándose resonó en toda la casa, sellando el final de una historia que Beatriz había luchado tanto por salvar. Cuando Rodrigo se fue, Beatriz finalmente permitió que las lágrimas cayeran. El peso de años de dedicación y de un amor no correspondido parecía derrumbarse sobre ella de una sola vez.
Patricia y doña Celia se quedaron a su lado, asegurándose de que no enfrentara ese momento sola. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa de una manera diferente. Sin Rodrigo, la ausencia era casi palpable, pero Beatriz sintió una extraña sensación de alivio mezclada con el dolor. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin la constante duda y desconfianza que corroían su corazón. Con Patricia y doña Celia a su lado, Beatriz comenzó a organizar sus prioridades. Sabía que necesitaba tomar decisiones prácticas para garantizar la estabilidad suya y de sus hijos. Mientras preparaba el café, Patricia entró en la cocina con una mirada decidida. Lo que necesitas ahora es un buen abogado. Alguien que te ayude a resolver esto rápido y de la mejor manera posible. Beatriz asintió, decidida. Ya lo había pensado. No quiero que esto se alargue más de lo necesario. Esa misma mañana, Patricia ayudó a Beatriz a encontrar un despacho de abogados especializado en casos de divorcio. Después de algunas llamadas, programaron una reunión para los días siguientes. Beatriz sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Nerviosismo por dar un paso definitivo y alivio por finalmente tomar el control de una situación que se había salido de sus manos. En los días siguientes, Rodrigo intentó ponerse en contacto. Mandó mensajes pidiendo disculpas y sugiriendo conversaciones, pero Beatriz lo ignoró. No quería escuchar más excusas ni reabrir heridas que aún estaban sangrando. Cuando llegó el día de la reunión con el abogado, Beatriz se puso su mejor ropa, como si quisiera simbolizar la fuerza que buscaba dentro de sí. Patricia la acompañó hasta el despacho, ofreciéndole apoyo en cada paso. El abogado era un hombre de voz tranquila y mirada comprensiva. Después de escuchar a Beatriz explicar los detalles del matrimonio y la traición, le hizo algunas preguntas prácticas sobre los bienes que compartían y los planes para los hijos. Mi prioridad son los niños, dijo Beatriz, firme. Quiero que pasen por esto con el menor impacto posible. El abogado asintió, anotando todo. Vamos a manejar esto de la manera más tranquila posible, pero asegurándonos de que se respeten tus derechos. Beatriz sintió un ligero alivio. Por primera vez desde la noche de la fiesta, parecía que las cosas estaban encaminándose hacia alguna forma de resolución. Mientras tanto, Rodrigo permanecía en un pequeño cuarto de hotel, enfrentando el peso de sus decisiones. Sabía que Beatriz estaba avanzando con el divorcio, y la idea de perder a su familia lo atormentaba. Pasaba noches en vela, intentando encontrar una forma de recuperar lo que había perdido, pero, en el fondo, sabía que era demasiado tarde. Días después, Rodrigo finalmente llamó a Beatriz, pero ella respondió con frialdad. ¿Y qué quieres, Rodrigo? Quiero hablar sobre el divorcio. Creo que necesitamos resolver esto personalmente. Beatriz suspiró, manteniendo la calma. No hay nada más que resolver. El abogado ya está manejando todo. Si quieres discutir algo, hazlo directamente con él. Rodrigo insistió, pero Beatriz se mantuvo firme. No había espacio para negociaciones emocionales. Lo que quedaba entre ellos ahora eran solo formalidades. Mientras avanzaba el proceso de divorcio, Beatriz comenzó a enfocarse en reconstruir su vida. Volvió a trabajar en el área en la que estaba formada y ajustó la rutina para garantizar que sus hijos se adaptaran a la nueva realidad. Patricia y doña Celia continuaron a su lado, ofreciendo apoyo práctico y emocional. Beatriz sintió una mezcla de alivio y melancolía al salir del despacho del abogado ese día. El divorcio estaba oficialmente finalizado. Después de meses de negociaciones y decisiones difíciles, había conseguido la custodia principal de los hijos, la posesión de la casa y una pensión que garantizaría la estabilidad de Joao y Lara. Aunque el proceso había sido agotador, la sensación de haber cerrado un ciclo era liberadora. Patricia le esperaba fuera del edificio, recostada en su coche, con los brazos cruzados y una sonrisa de apoyo. Cuando vio a Beatriz salir, caminando con pasos firmes, corrió a abrazarla. ¿Y bien? ¿Todo resuelto? Preguntó Patricia, ansiosa. Y sí, todo resuelto. La casa es mía, los niños se quedan conmigo y ahora,
ahora toca empezar de nuevo. Patricia sonrió, orgullosa de su amiga. Empezar de nuevo, Bea. Y sé que lo harás muy bien. En el camino de regreso a casa, Beatriz dejó que sus pensamientos vagaran. Había pasado tanto tiempo luchando por sostener lo que parecía ser una familia perfecta que no sabía exactamente cómo sería su vida a partir de ese momento. Se sentía como alguien que había atravesado una tormenta y ahora veía el sol por primera vez. Había daños, claro, pero también había esperanza. Llegar a casa sin el peso del proceso pendiente fue un alivio inmediato. Beatriz miró alrededor de la sala, que aún llevaba algunas marcas de su antigua vida, pero que ahora parecía un lugar donde podría construir algo nuevo. Pasó la tarde reorganizando los muebles, cambiando objetos de lugar, como si quisiera simbolizar el comienzo de una nueva etapa. Esa noche, después de acostar a los niños, Beatriz se sentó en la terraza con una copa de vino y respiró hondo. El silencio ya no era opresivo como antes, ahora era una compañía reconfortante. Comenzó a listar mentalmente las cosas que quería hacer: renovar la casa, dedicar más tiempo al trabajo, viajar con sus hijos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su propia vida. En las semanas siguientes, Beatriz empezó a abrirse a nuevas experiencias. Volvió a asistir a eventos sociales con Patricia, aceptó invitaciones a almuerzos e incluso participó en un taller de cocina, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba tiempo. Estaba redescubriendo quién era fuera del rol de esposa y madre, y eso la llenaba de una manera inesperada. Fue en uno de esos eventos sociales donde Beatriz conoció a Marcos. Él era un amigo de toda la vida de Patricia y acababa de regresar a la ciudad después de años trabajando en el extranjero. Durante una pequeña reunión en casa de Patricia, él se acercó a Beatriz y comenzó a conversar de manera relajada. ¿De entonces, tú eres la famosa Bea de la que Patricia siempre habla tanto? Y dijo él, con una sonrisa cálida. Beatriz rió, sintiéndose un poco tímida. Espero que sean cosas buenas. Siempre, respondió él, con sinceridad. La conversación fluyó con naturalidad. Marcos tenía una manera ligera de hablar, pero al mismo tiempo mostraba profundidad en sus palabras. Contó sobre sus viajes, su trabajo en proyectos sociales y cómo se estaba adaptando a la nueva rutina en la ciudad. Beatriz, por su parte, habló un poco sobre lo que había estado enfrentando, sin entrar en demasiados detalles. Pareces alguien fuerte, Beatriz, dijo él, mirándola con admiración. No es fácil empezar de nuevo, pero lo estás haciendo con valentía. Sus palabras la conmovieron más de lo que esperaba. No estaba acostumbrada a ser vista de esa manera, y la sinceridad en el tono de Marcos la hizo sentirse cómoda, como si pudiera ser ella misma sin temor a ser juzgada. En los días que siguieron, comenzaron a encontrarse con más frecuencia. No eran encuentros planeados, sino conversaciones ocasionales que surgían cuando Patricia los reunía para un café o un almuerzo. La conexión entre ellos crecía de forma natural, sin prisas ni expectativas. Marcos era amable, atento y tenía un sentido del humor que hacía que Beatriz riera de verdad, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Un día, durante un paseo por el parque, Marcos decidió ser más directo. Beatriz, sé que estás saliendo de un momento complicado y lo respeto. Pero quiero que sepas que me gusta mucho estar contigo. Beatriz se detuvo por un instante, sorprendida por su honestidad. Miró a los ojos de Marcos y vio algo que no veía desde hacía mucho tiempo: sinceridad sin segundas intenciones. A mí también me gusta estar contigo, Marcos. Pero necesito ser honesta. Aún estoy adaptándome a tantos cambios, y no hay ningún problema con eso, sonrió él. No estoy aquí para apresurar nada. Solo quiero que sepas que estoy a tu lado, a tu ritmo. Esa respuesta desarmó cualquier resistencia que Beatriz aún pudiera tener. Por primera vez, sintió que estaba construyendo algo que no requería más esfuerzo del necesario, algo que fluía de manera ligera y genuina. En los meses siguientes, la relación entre Beatriz y Marcos se desarrolló de manera natural. Él se acercó a Joao y Lara, ganándose la confianza de los niños con paciencia y cuidado.
Marcos nunca intentó ocupar el lugar de Rodrigo, pero se convirtió en una figura de apoyo y cariño para los dos, lo que hizo que Beatriz se sintiera aún más segura de su decisión de permitir que él entrara en sus vidas. Beatriz siguió adelante con su vida, pero uno de los lazos que más valoraba y que sobrevivió a la tormenta del divorcio fue el que tenía con doña Celia. La suegra no solo se mantuvo cerca, sino que parecía aún más decidida a apoyar a Beatriz y a los nietos. Hablaban con frecuencia, y doña Celia siempre se aseguraba de visitar a los nietos siempre que podía. «Eres como una hija para mí, Bia», le decía doña Celia con cariño, cada vez que tomaban un café juntas. «Lo que hizo mi hijo no define la relación que construimos». Beatriz se sentía agradecida por esas palabras. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que doña Celia también había sufrido con las elecciones de Rodrigo. La madre de él había sido una presencia constante en su vida, una figura que ofrecía consuelo y comprensión, y Beatriz valoraba eso más de lo que podía expresar. Mientras tanto, Rodrigo enfrentaba el otro lado de las consecuencias de sus actos. Después del divorcio, se sumergió de lleno en el trabajo, intentando escapar de la culpa y la soledad. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. La amante, que parecía tan involucrada durante la relación extramarital, rápidamente perdió el interés cuando se dio cuenta de que Rodrigo estaba disponible a tiempo completo. «No quiero nada serio, Rodrigo. Entendiste todo mal». Fueron las últimas palabras de ella antes de desaparecer de su vida. El rechazo sacudió a Rodrigo profundamente. Se dio cuenta de que había destruido su matrimonio y su familia por algo que nunca tuvo un significado real. La frustración y el arrepentimiento comenzaron a afectar su desempeño en el trabajo, y pronto los rumores sobre su caída profesional empezaron a circular. Colegas y superiores, a quienes antes admiraba, comenzaron a tratarlo con desconfianza, cuestionando su ética y compromiso. Lo que Rodrigo más temía, sin embargo, era el impacto de todo esto en su relación con sus hijos. Sentía que cada vez más se convertía en un extraño en la vida de Joao y Lara, mientras que Beatriz, por otro lado, parecía prosperar en todos los aspectos. Un día, Rodrigo decidió ir a la casa de Beatriz. Era un sábado soleado y llevaba consigo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Hacía tiempo que no veía a sus hijos y sentía que necesitaba intentar reconectar. Cuando llegó a la puerta de la antigua casa, respiró hondo antes de tocar el timbre. Para su sorpresa, quien abrió no fue Beatriz, sino Marcos. El nuevo novio estaba vestido de forma casual, con una sonrisa tranquila en el rostro. «Hola, Rodrigo, ¿cierto?», y dijo Marcos, extendiendo la mano para saludarlo. Rodrigo dudó por un momento antes de estrecharle la mano. «Sí, soy yo». «¿Está Beatriz?». Marcos abrió más la puerta, permitiendo que Rodrigo viera la sala. Joao y Lara estaban sentados en el suelo, riendo mientras armaban un rompecabezas, mientras Beatriz se acercaba con una bandeja de jugos. Al ver a Rodrigo, se detuvo por un momento, evaluando la situación. Percibió el desconcierto de él al ver a Marcos, pero mantuvo la compostura. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?». Él se encogió de hombros, intentando parecer casual, pero su tono de voz traicionaba su nerviosismo. «Quería ver a los niños. Hace tiempo que no los veo». Beatriz miró a los hijos, que ahora observaban la escena con curiosidad. «Está bien. Pasa». Rodrigo entró, pero no sin darse cuenta de cómo todo parecía diferente. La casa que antes era suya ahora tenía una energía nueva, más ligera. Sintió que era un extraño en ese espacio que un día llamó hogar. Joao y Lara lo saludaron, educados, pero sin el entusiasmo de antes. Rodrigo notó que los niños estaban bien, felices, y eso lo dejó dividido entre el alivio y la tristeza de saber que prosperaban sin él. Marcos, por su parte, se retiró educadamente, yendo a la cocina para dar espacio a la interacción. «Me alegra ver que los niños están bien», dijo Rodrigo, sentándose en el sofá. «Claro que lo están. Hago lo que puedo para garantizarlo», respondió Beatriz, sin hostilidad,
pero con una firmeza que dejaba claro que él ya no formaba parte de ese esfuerzo. Rodrigo intentó conversar con Joao y Lara, pero la distancia emocional era evidente. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que había perdido mucho más que el matrimonio. Había perdido la confianza y la conexión con sus propios hijos. Antes de irse, intentó hablar con Beatriz en privado. Bea, solo quería decir que, lo siento. Por todo. Ella lo miró por un momento, como si intentara encontrar sinceridad en sus palabras. Rodrigo, creo que lo sientes. Pero ya no importa. Lo que importa ahora es que estés presente para Joao y Lara, porque eso es lo mínimo que ellos merecen. Rodrigo asintió, sintiéndose pequeño ante la fuerza y la claridad de ella. Te lo intentaré, Bea. Lo prometo. Y espero que lo cumplas. Porque ya no se trata de mí, sino de ellos. Mientras Rodrigo se iba, Beatriz sintió una extraña mezcla de emociones. Había tristeza por lo que perdieron, pero también un profundo alivio al saber que había tomado la decisión correcta al seguir adelante. Volvió a la sala, donde Marcos le esperaba con una sonrisa acogedora, y sintió, una vez más, la certeza de que estaba donde debía estar. Doña Celia seguía siendo una presencia constante en la vida de Beatriz y los niños. Frecuentemente llevaba pequeñas golosinas para los niños y aprovechaba para conversar con Beatriz sobre lo que estaban viviendo. Te mereces todo lo bueno, hija mía. Y me alegra ver que estás construyendo una vida hermosa para ti y para los niños, le dijo en una de las visitas, tomando la mano de Beatriz con cariño. Beatriz sonrió, agradecida por esa relación que seguía firme, incluso después de tantos cambios. Era un recordatorio de que algunas conexiones eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir, incluso cuando otras se desmoronaban. Y así, Beatriz encontró su fortaleza en medio del dolor y reescribió su historia. Transformó el final de un capítulo en un nuevo comienzo, reconstruyendo su vida con valentía y dignidad. Su camino no fue fácil, pero demostró que es posible superar incluso las mayores traiciones y encontrar la felicidad donde menos se espera. ¿Y tú? ¿Has vivido o conoces una historia de superación como la de Beatriz? Comparte en los comentarios tu opinión sobre este emocionante viaje. Queremos saber qué piensas.